Buenas noches. Lo que vamos a hacer en esta sesión es trabajar con el concepto de subconsultas, ¿ya? Vamos a seguir trabajando en esta base de datos que es SQL Server. Quiero mostrarles algunos datos, ¿ya? Voy a seleccionar los datitos de las facturas. Aquí hay 26.000 registros, ¿no? Miren, ¿cómo podría obtener, por ejemplo, de todas estas facturas, cuál es, digamos, el monto más alto? O sea, la factura que tiene más dinero, la que se ha facturado con el mayor monto. Lo que podríamos hacer es utilizar una función agregada, ¿no? Select max, ¿no es cierto? Y el max del total, ¿no es cierto? From factura, ¿no? Entonces voy a mostrar esto. Lo vamos a hacer correr y miren aquí me sale, ¿no? O sea, que el monto total máximo es 8.925 bolivianos. O sea, hay una factura de ese monto, ¿no? Es la factura mayor, ¿se entiende? Que más ingresos me ha generado. ¿Listo? Pero aquí hay un problema, ¿no? O sea, muestro el monto, pero no sé qué factura es. ¿No es cierto? Está bien. ¿Cuál es la factura que ha facturado más? Es una factura de 8.925 bolivianos, vamos a decir, ¿no? Pero ¿cuál es la factura? ¿Qué fecha se ha facturado? ¿A qué cliente, a qué NIT se ha facturado? ¿Se dan cuenta que faltan más datos? Entonces, ¿qué se nos ocurre hacer? Pues haríamos un select, digamos, from factura, tratando de compensar esa situación. Digamos, del ID de la factura para saber qué factura es, ¿no es cierto? ¿Qué fecha es? ¿No es cierto? Y digamos, bueno, la factura tiene, aquí están más atributos, vamos a ver, digamos, ¿a qué cliente ha sido? ¿A qué razón social se le emite la factura, por decir? Y obviamente el total de esa factura. Pero si hago esto, nos va a salir de todas las facturas. No tiene sentido, ¿no ve? ¿Sí? No tiene sentido. Podría ordenarlo así. Order by, digamos, lo que es el total, 4, la columna 4 de forma descendente, ¿no? Es decir, aquí están los datos. Es, digamos, es la factura 23.583, ha sido emitida esta fecha, ha sido este cliente, ¿no ve? Y aquí está este su total. Podría decir eso, pero miren, para decir eso, he tenido que seleccionar 26.000 registros. No es correcto, no es óptimo, ¿no es cierto? Si tuviese millones de registros, voy a desplegar los millones de registros para simplemente después agarrar el primero. No tiene sentido, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, ¿qué se nos ocurre hacer? O sea, esto tiene que ser el mayor. Entonces, alguien dirá, pues puedo agarrarlo así y aquí utilizar el max, ¿no ve? Digamos así, pero obviamente aquí ya voy a tener un problema, que si hago esto me va a dar error, porque estoy utilizando una función agregada y aparte columnas comunes que no son parte de una función agregada. Si hago correr esto, me va a dar error, ¿no? Y ahí está, ¿no? Me da error. Porque este max total, este max lo que hace es resumir todo lo que yo tengo, todo lo que tengo en esa columna total en un solo valor. ¿Se dan cuenta? Voy a abrir acá un Excel rapidito. Teniendo 4 columnas, en el resultado de esa consulta, ¿ya? Teniendo así 4 columnas, estamos queriendo agarrar esto así, y ese max va a sumarizar todo esto y lo va a volver así, una sola. O sea, y en bases de datos no hay combinación de celdas, ¿se dan cuenta? ¿No ve? No hay eso, ¿ya? Entonces, pues aquí dirán, pues vamos a usar un group by, ¿no ve? Está bien. Cuando tenemos una función agregada y aparte tenemos columnas normales, para que no nos salga ese error, ¿no es cierto? Que les digo, para armarse así, pues podemos usar un group by, eso ya lo saben de bases 1. Y agruparía por todas las columnas que no son función agregada, ¿no es cierto? Las que no están dentro de un max, de un min, de un sum o de un count, las tengo que listar acá. Pero igual, miren, voy a hacer correr y me va a seguir saliendo exactamente lo mismo, porque no hay que agrupar, o sea, esto no lo voy a agrupar con otros repetidos, ¿se dan cuenta? No hay cuestiones repetidas para hacer esa agrupación acá.
Si bien no me sale error, me sigue saliendo exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Otra vez no resulta ser óptimo. Obviamente hacer este max no estaría bien acá. La idea es seleccionar estos datos. ¿Ya? Seleccionar estos datos, pero colocar acá una condición, ¿no es cierto? Esta condición que nos diga que el total de la factura tiene que ser igual a ese monto mayor, ¿se entiende? ¿Sí? Ahora, ustedes dirán, pues igualelo o lo igualaremos a lo que es el monto directamente, igual a 8.925 y asunto sellado, ¿no ve? ¿Sí o no? Puedes igualarlo así, me dirán, ¿no ve? De correr va a correr y solamente va a salir un dato y es más óptimo, pero esta es una consulta estática, solo sirve para ese momento. No se olviden que una base de datos es súper dinámica. O sea, mientras yo hago esto, puede que ya se haya insertado una factura de 10.000 bolivianos. ¿Se dan cuenta? Y si hago correr esto y doy estos datos, voy a estar en problemas, ¿no es cierto? Porque es estático, vuelvo a reiterar, funciona solamente para el momento y no es correcto. ¿Está bien? En el mismo segundo que está corriendo esto, puede que la base de datos ya se haya actualizado. Porque no se olviden que una base de datos permite un acceso concurrente. Hay muchas personas conectándose, o muchos usuarios, perdón, conectándose al mismo tiempo. ¿No es cierto? Entonces, no sería una solución óptima. ¿Listo? Ahora, ¿cómo obtengo este valor del 8.925? ¿No? Ojo, también si hago esto, también, tal vez a alguien se le ocurre, pues haga ID factura igual al 23.583. Si alguien está pensando eso, pues va a ser lo mismo. O sea, igual sigue siendo estático, ¿se dan cuenta? ¿No ve? Entonces no es algo correcto, no es una solución así que sea definitiva, ¿no es cierto? Entonces tenemos que buscar siempre soluciones definitivas y no de rato en rato tener que cambiar nuestro código. Imaginen que esto esté dentro de una consulta en Visual Studio y cada vez tengan que cambiarle esa consulta en ese Visual Studio y generar un nuevo ejecutable, e instalarlo en las máquinas a cada rato. No tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta de eso? ¿Ya? Entonces, ¿cómo obtengo este valor de 8.925? Lo obtengo con esto. O sea, lo voy a poner acá esto, ahora aquí abajo. Este valor, esta consulta me da el valor mayor. ¿Se dan cuenta? Y siempre me va a dar el valor mayor. O sea, la base de datos va a ser dinámica, pero cada vez que se ejecute me va a devolver el mayor. Si se insertó una factura con un monto más elevado, siempre me va a devolver ese monto más elevado. ¿Se entiende hasta ahí? ¿La idea? ¿Sí? Entonces la idea sería que el total lo iguale al resultado de esta consulta. ¿Se entiende? Entonces puedo hacer esto. El total igual a esto, al resultado de esa consulta. ¿Se entiende más o menos? ¿Hasta ahí la idea? Esto voy a hacer correr solo este hito, me arroja esto. Y el total quiero igualarlo a ese resultado, ¿se entiende? Entonces, si lo igualo así directamente, me va a dar igual un error. Miren, o sea, sintaxis incorrecta, ¿qué estás queriendo hacer? Me dice, ¿no? Si quiero obtener el resultado de esta consulta, ¿ya? E igualarla al total, lo que hago es colocarlo entre paréntesis esta consulta. Al colocarlo entre paréntesis, ¿qué va a ocurrir? Se va a ejecutar esta consulta y su resultado, que solamente esto, se va a igualar al total. ¿Se entiende? ¿Ya? Voy a hacer correr, fíjense. Ahora sale, ¿no? Es dinámico. Si inserto otras facturas, me va a calcular esto el máximo y le voy a igualar el total a este máximo. Ahora, el hecho de colocar paréntesis acá hace que esta consulta de acá que hemos anexado se defina como subconsulta. Ese es el concepto. ¿Ya? A esto se llama subconsultas. ¿Listo? ¿Ya? Entonces es lo que estamos viendo ahorita. Y estas subconsultas se pueden agregar en tres lugares. Se pueden agregar en el select, se pueden agregar en el from y se pueden agregar en el where. Ahorita lo hemos agregado en el where, ¿no ve? ¿No es cierto?
¿sí? Incluso si van a trabajar con Group By, pueden agregarlo también en el Having. Ustedes ya saben lo que es el Having. ¿Listo? Entonces también pueden agregarlo ahí. A tomar en cuenta lo siguiente, ¿ya? En lo que es el where que acabamos de hacer, tenemos que asegurarnos que la subconsulta, como va a ser para colocar una condición, esa condición está hecha con un mayor igual, una igualdad, ¿no es cierto? ¿Sí? Y vamos a igualar o vamos a comparar con un valor, con un atributo, ¿no es cierto? Entonces esa subconsulta tienen que asegurarse que retorne un escalar. ¿A qué me refiero con un escalar? Si hago correr solamente esto, solamente estoy haciendo correr el contenido de la subconsulta, me devuelve una fila con una sola columna de donde es fácil obtener este valor, ¿se entiende? A esto se dice escalar, porque el total es un escalar, ¿se entiende? Entonces, estaría mal si el resultado de esta subconsulta me devuelve una tabla. Ya no lo puedo igualar una tabla con este total. Miren, ¿cómo me devolvería una tabla si solamente lo hago así? Fíjense, voy a hacer correr primero la subconsulta para que se den cuenta. ¿No ve? Me devolvería todo esto, ¿se dan cuenta? Y esto lo quisiera igualar al total. El total es un escalar. No lo puedo igualar a una tabla. ¿Se dan cuenta? Si hago correr ahorita me va a dar error, fíjense. La subconsulta ha devuelto más de un valor, me dicen, ¿no es cierto? Y es evidente porque esto, pues, devuelve toda una tabla, ¿se dan cuenta? Aunque con una sola columna devuelve una tabla, ¿se entiende? Entonces tengo que cuidar que cuando voy a igualarlo o sea, a una variable, un escalar en el where, la subconsulta tiene que retornar un escalar. Cuiden eso. Si lo hacen así, pues no va a dar. ¿Ya? Entonces acá miren, si lo hago un max o algo, pues ven siempre la subconsulta aquí. Sí me va a devolver esto una sola fila y una sola columna, que ya se vuelve un escalar. ¿Está claro? ¿Ya? Lo mismo va a ocurrir en el select. La subconsulta tiene que devolver un escalar. Porque cuando hacemos un select acá, solamente voy a hacer correr esta partecita, ¿ya? Solo estito nomás, sin el where. Cuando hacemos una consulta en el select, aquí para cada fila, para cada registro, tenemos que devolver un único valor, ¿se entiende? No para cada fila una tabla, ¿se dan cuenta? Como una columna adicional, ¿se entiende eso? ¿Sí? ¿Ya? Entonces tiene que ser por eso también un escalar, ¿ya? Cuando hablamos del having, el having es similar que el where, ¿no? Es para colocar una condición ya a una función agregada cuando utilizamos el group by, ¿no? Entonces igual tiene que ser, si va a haber una subconsulta ahí, pues tiene que retornar también un escalar. ¿Listo? Donde cambia simplemente es en el from. Aquí la subconsulta debe retornar una tabla. Aquí es donde es el único lugar donde se diferencia. Porque cuando hacemos un select en el from siempre consultamos una tabla. ¿Se ubican? No puede haber un from de un escalar. ¿Está claro? ¿Sí, Pi? Entonces por eso se dice que aquí sí debe retornar una tabla. ¿Ya? Entonces a esto se llama subconsultas. Ahora, miren, voy a trabajar con las subconsultas en el select. ¿Listo? Para ver cómo funciona. La sesión anterior hemos hecho nosotros, voy a abrir el diagrama, una consulta con un left join para incluir todos los, o sea, hemos visto la diferencia entre un left, un right y un inner join, ¿no es cierto? Y hemos capturado, digamos, todos los servicios y su total recaudado de acá, ¿no ve? Es la consulta que hemos hecho para correr todo eso. Y para incluir a todos los servicios hemos utilizado un left join, ¿se acuerdan? ¿Sí? Voy a volver a escribir esa consulta y luego lo voy a hacer con subconsultas para ver cómo sale. ¿Listo? Pues miren acá, voy a escribir acá una consultita. Esa consulta que teníamos, ¿ya? Voy a hacer select from, era servicio. El servicio, su ID del servicio y su nombre del servicio, ¿de acuerdo? ¿Ya? Simplemente esos datitos. Ahí está su alias. Y acá le hicimos un left join para incluir todos los servicios que no tienen movimiento con el detalle factura.
¿Ya? Hasta ahí, ¿no ve? ¿Recuerdan de eso? Y aquí agregamos acá lo que era, si estoy bien, un isNull, para que no nos salga nulo, ¿no ve? IsNull, acá de punto importe, y ese valor 0, ¿no es cierto? Digamos, total, le voy a colocar acá. ¿Listo? Aquí hicimos obligatoriamente un group by, ¿no es cierto? No queda, no hay de otra. Group by, servicio y de servicio. Y servicio.nombre servicio. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? Aquí lo voy a ordenar por el ID del servicio, ¿de acuerdo? Esto hicimos la sesión anterior y está también grabado, ¿no? Y aquí tengo un problema grande, ¿no? Esto es un zoom, ¿no? Estaba olvidando de eso, ¿no? Error, ¿no? Error, ahora sí. Ahí está, ¿no? Es lo que sacamos y los que son 0, ¿no ves? Son los que no tienen movimiento, ¿se acuerdan? ¿Sí? Puedo hacer lo mismo con subconsultas. Ya, lo mismo, sin hacer un left join. Miren, por ejemplo acá, voy a hacer un select from servicio, nada más. Ese le voy a llamar igual, porque al final vamos a consultar más de una tabla, ¿no? Está el ID de servicio, así de, coma, servicio.nombre servicio, a servicio. Y hasta ahí va a ser exactamente lo mismo. Y si hago correr hasta aquí, vamos a tener obviamente los 350 servicios. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Hemos tenido los 350 que hay siempre. Vamos a hacer ese order by más. Y bueno, esta columna que sacábamos anteriormente aquí así, la vamos a sacar ahora con una subconsulta. ¿Se entiende? ¿Ya? Esta columna de acá. Ya hasta ahí saco esto, ¿no ve? Con esta consulta. Pero esta columna de acá, que estamos haciendo este zoom, ahora lo vamos a probar con una subconsulta. Ya no voy a hacer un inner join acá, ¿sabía? Un left join. ¿Cómo hacemos? ¿Ya? Pues acá, si voy a poner una subconsulta, está entre paréntesis, ¿se entiende? Vamos a hacer unas, digamos, total bolivianos para que parezca igualito. Ahora, ¿qué debería hacer aquí? Pues lo que debería hacer es igual, hacer un zoom del importe, ¿cierto? ¿Ya? Y voy a tratar de hacer eso. Dentro de esto va a ser un select, ¿se dan cuenta? Un zoom, acá from, detalle factura de, le voy a llamar ahí, ¿ya? Y haría de punto importe. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Pero ojo, miren, voy a hacer correr solamente la subconsulta. Tengo que verificar que esto sea siempre un escalar. Y si es un escalar, ¿no ve? ¿No ve? ¿Se entiende? Ahora, si lo hago correr así, va a haber un problema. Miren, lo voy a hacer correr. Y está bien, me sale la columna, pero miren, todo me sale repetido. ¿No ve? ¿Por qué me sale repetido? Porque esta subconsulta está sumando el importe de toda la tabla detalle factura. ¿Se dan cuenta? Voy a abrir aquí la tabla detalle factura. Le voy a quitar este top de acá. ¿Ya? Y miren, hay 89.890 registros acá. Y está haciendo un zoom de todito. ¿Se dan cuenta? Cuando hago esto de acá, pues sumo todo. ¿Ya? Sin miedo. Sumo todo. Y eso que estoy sumando todo se repite para cada fila. Imagínense que esto es un ciclo y va generando registro por registro. ¿Se dan cuenta? Y para cada registro genero su ID, ¿no ve? Capturo su nombre del servicio, ¿no ve? Y para cada uno de ellos le sumo todito. ¿Se dan cuenta? Y por eso esto se está repitiendo acá. ¿Se entiende? ¿No es cierto? ¿Ya? Entonces, no es correcto, ¿no? Solamente debería sumar aquellos importes, pues donde lo que es donde
este importe corresponda al servicio, o sea, sumar estos importes donde el ID del servicio de acá sea igual al servicio de acá. ¿Se dan cuenta? Para que corresponda. Solo sumar, vuelvo a reiterar, aquí hacer un sum cuando el ID de acá sea igual a esto, ¿no ve? Y para esto cuando el ID sea igual a esto, ¿se entiende? Y eso está en la tabla detalle factura, ¿no? Aquí tengo el ID del servicio como clave foránea, ¿ya? Entonces, miren, simplemente para que no me repite eso, aquí le voy a agregar una condición más. Un where, no tengo que hacer un join, ¿no? ¿Ya? Donde detalle.id de servicio sea igual a ¿qué? Al servicio que estamos recorriendo. Y el servicio que estamos recorriendo ya está en esta consulta de aquí afuera, ¿no es cierto? Y el alias, ya le he puesto S. Entonces, sea igual a S.id de servicio. Voy a ahora bajarlo esto un poquito y armarlo mejor. Así, para que se entienda. ¿Listo? Con esto voy a filtrar de que por cada registro, vuelvo a reiterar, imagínense que es un ciclo, pues por cada registro voy a hacer el sum de ese importe donde el ID del servicio de detalle factura se iguala a este ID de acá, ¿no? Para el siguiente lo voy a igualar con este, con este, con este. ¿Se entiende? Y miren, lo voy a generar. Y ahí está, me sale. Obviamente me salen nulos porque hay servicios que no tienen movimiento, ¿no ve? ¿Sí? Eso ya hemos visto con el fjoin. Pues, ¿qué puedo hacer con eso? Simplemente acá usar un isNull, nada más. Si esto, pues, va a sumar un valor nulo, le coloco un valor 0, ¿no? Y así voy a evitar estos nulos de acá también, ¿se entiende? Voy a hacer correr y me sale, ¿no? ¿Qué debo garantizar? Que la subconsulta en el select, como hemos escrito acá, pues me devuelva también un escalar. Si me devuelve una tabla, miren, ahora lo voy a arruinar esto, lo voy a copiar, ¿ya? Agarramos acá, copiamos, pegamos, y miren, lo voy a quitar esto. Ya, ahora, miren, si hago correr solo esto, fíjense lo que me da, ¿no? ¿No ve? Me da toda una tabla de 89,000 registros. Y lo que estoy queriendo hacer es que a cada filita de esta consulta le estoy queriendo agregar una tercera columna que agregue estos 89,000 registros cada vez. ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces no me va a dar, me va a salir error. ¿No ve? Entonces estoy seleccionando dos datos. Aquí voy a dibujar dos columnas. Y la tercera, por cada filita que tenga, por cada unita me está queriendo anexar todo esto. Por cada fila, por cada registro, todo esto. ¿Se entiende? Entonces, como querer meter aquí en este lugarcito toda esa tabla. Y aquí lo mismo, toda esa tabla, todo ese resultado. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso no va a dar, obviamente. Me tiene que retornar, obviamente, es un escalar y por eso acá me dice el error, ¿no? La subconsulta ha devuelto más de un valor. ¿Listo? Entonces, ojo con ese detalle. ¿Ya? Entonces, ojo. Entonces, en el select, las subconsultas nos tienen que devolver un escalar. Ahora, ¿cómo funcionan en el from? O sea, las subconsultas deben retornar una tabla, dice. Miren, me voy a agarrar esta que acabamos de hacer. Está con el left join, ¿ya? Para que es más entendible, creo. Cuando nosotros hacemos correr esto, el resultado es una tabla, ¿no es cierto? O sea, es una tabla virtual, ahí nos sale el resultado en formita de tabla, ¿sí o no? ¿No ve? Cuando hacemos un select en el from siempre le adjuntamos una tabla, ¿no es cierto? Igual acá, como el resultado de esta consulta da una tabla, pues esto lo puedo colocar en el from de otra consulta. O sea, es como hacer un select from este resultado, ¿se entiende? Entonces, miren, todo esto lo puedo volver así subconsulta, entre paréntesis. ¿Listo? Y esa es mi tabla. O sea, puedo hacer acá un select, digamos, asterisco, from
esta tabla, este resultado. ¿Se entiende? Porque vuelvo a reiterar que esto me da esto. ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Entonces puedo hacer un select de esto mismo. Solo que hay un detalle, y ustedes saben esto, que por definición una tabla, de acuerdo al modelo relacional, es un conjunto de datos, y un conjunto por definición no tiene orden, ¿no es cierto? El order by es lo único que hay que quitar. ¿Ya? Entonces miren, otra vez, voy a hacer correr otra vez este, solo la subconsulta de momento y me devuelve una tabla, entonces puedo hacer un select from esa tabla. Lo único que tenemos que tener cuidado es que cuando hacemos un from normal, tengo una tabla así, ¿no ve? Un nombre. Entonces acá necesito darle un nombre también. Y ese nombre lo vamos a dar con un alias. Aquí le tengo que poner sí o sí un alias. Le voy a llamar a esta tabla T, de temporal. ¿Está bien? ¿Ya? Y miren, voy a hacer correr ahorita y me va a salir exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Porque esta es mi tabla, ¿no ve? Y estoy haciendo un select asterisco de esa tabla. Me va a salir ahorita exactamente lo mismo. Miren. Sale exactamente lo mismo. Pero, ¿qué es lo interesante? Ya puedo empezar a jugar con esto. O sea, esto es como una tabla más. Entonces, miren, y ojo, esta nueva tabla que está aquí esta tabla virtual, se puede decir, o temporal que está acá, asume como nombres de columna los valores de los alias. O sea, esta tabla T tiene una columna que se llama ID, otra que se llama servicio, otra que se llama total. Miren, puedo hacer lo siguiente. De T, de la tabla T, solamente el ID. ¿Se dan cuenta? Y solo me va a seleccionar esta columnita ahora. ¿Se entiende? Miren, voy a probar acá. ¿Lo ven? Fíjense ahora, de T, solamente esta columna que se llama servicio. ¿Se dan cuenta? No se llama nombre servicio. ¿Se entiende? Asume el valor de los alias. ¿Se dan cuenta? Y ahora para esta otra, para el total, miren, sería así, T punto, y tendría que ser esto, ¿no? Total, así, ¿no ve? Pero me va a dar error porque, pues, eh, acá ya es un espacio, ¿se dan cuenta? Entonces, miren, me va a dar ahí un error. Y no es que esto no se pueda hacer, sí se puede hacer. O sea, cuando tengo nombres de columnas, por ejemplo, de estas tablas esta de acá que tengo, y los nombres de las columnas están con un espacio, en SQL Server lo que puedo hacer es utilizar un corchete, o sea, entre corchetitos se utiliza. Con eso ya lo va a reconocer como el nombre de una columna, ¿se entiende? ¿Está bien? No se utiliza las comillas simples, se utiliza el corchete, porque si coloco las comillas simples, me va a dar también error, porque las comillas simples es para alias o para cadenas, ¿se entiende? Miren, voy a hacer correr así y no me va a dar, me va a dar error. ¿No ve? ¿Sí? Entonces, para estos nombres de columnas que tienen espacios, pues en SQL Server se utiliza estos corchetes. Y luego les muestro cómo es en MySQL, ¿de acuerdo? Miren, ahí está, ¿no ve? Sale. Y reitero que esto lo pueden utilizar como una tabla más, esta tabla T. Por ejemplo, puedo aprovechar esto para hacer un inner join con la tabla servicio. ¿Listo? Le voy a hacer un inner join con la tabla servicio. ¿Cómo los uno? Pues el ID del servicio tiene que ser igual al ID del servicio de esta tabla, ¿no es cierto? Servicio.id de servicio igual a tabla. Aquí se llama ID, ¿no ves? ¿Para qué hago esto? Pues acá, digamos, de servicio vamos a seleccionar adicionalmente, a ver, el costo creo que tiene, sí, el costo más, ¿ya? ¿Entienden? Aquí vamos a colocar as corto. ¿Entienden? Le puedo hacer un join más si quiero. Miren cómo está funcionando, ¿no? Vamos a hacer una subconsulta más en MySQL, aquí vamos a hacer, ¿ya? Igual en el from, ¿listo? Voy a capturar aquí algunos datos rápido para hacer primero la consulta. A ver, vamos a seleccionar el ID del cliente.
Y voy a concatenar el nombre del cliente. Así nada más voy a seleccionar, ¿ya? Voy a concatenar lo que sería acá el apellido paterno. Voy a concatenar, bueno, lo que sería el apellido materno con un if null, ¿no? ¿Recuerdan? Un valor null acá. Vamos a aumentar un poquitito más el tamaño para que lo puedan ver. ¿Ya? Y voy a concatenar, lo voy a bajar hasta acá. Lo que son los nombres más, ¿ya? ¿Está bien? Y le voy a dar acá un alias as nombre completo. ¿Está bien? Voy a hacer correr esto para que vean que sale primero el resultado. Ah, hay un problema acá. Ah, el if null, ¿no? Chan, 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 lo hemos puesto acá. Aquí si esto es nulo, hay que colocarle el valor vacío, ¿no? Nos faltaba ese parámetro más de la función if null. Más bien el error nos marca, ¿no? Todo, nos indica todo y eso es lo bueno. Ahora sí, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Ahora esto lo voy a tomar como una subconsulta. ¿Está bien? Y aquí voy a hacer un select, primero asterisco, con esta subconsulta. ¿Listo? Y obviamente igual estoy en la obligación de aquí colocarle un alias. ¿Se entiende? Ahorita va a dar lo mismo. ¿No ve? Pero voy a empezar a seleccionar los atributos. ID sería aquí T, tabla, punto ID. ¿Y cómo hago para los nombres? Aquí en lo que es MySQL no se utiliza el corchete, en esto se diferencian con SQL Server. Se utiliza cuando tengo nombres de columnas y coloco así igual, nombre completo me va a dar error porque esto es para el literal de una cadena, las comillas simples, ¿entiende? Si coloco así, me va a dar error por si acaso. Miren, lo voy a hacer correr y me tiene que dar el error, ¿no? Ahí está, me da el error, ¿no ven? ¿Sí? Aquí se utiliza, para estos nombres de columnas que tienen espacios en MySQL, se utiliza la tilde invertida, ¿ya? Este simbolito de acá, ¿logran ver? ¿Entienden? La tilde invertida, la tilde es al otro lado, ¿no ve? Lo que colocamos, la tilde invertida, entre eso se coloca. Ahí está, miren, estoy colocando. ¿Entienden? No es corchete, no es comillas simples, tilde invertida. Y miren, voy a probar y ahora me va a salir. Ya no me sale error, ¿no es cierto? ¿Ya? Y esto es una subconsulta más, pues puedo utilizarla para hacer acá un inner join, la tabla cliente, ¿ya? Vamos a jugar un poquito también con esto. On cliente punto y de cliente sea igual, digamos, a esta tabla punto ID. ¿Se dan cuenta? Lo estoy uniendo. ¿Para qué? Para seleccionar cualquier otro dato de cliente, digamos, cliente punto, ¿qué más tiene el cliente? Su crédito, digamos, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Ahí me salió mal mi... Ahora sí. ¿Está bien? Miren, lo voy a hacer correr. Ahí está la subconsulta en el from. Tiene que ser una tabla. ¿Listo? ¿Ya? Muy bien, vamos a detener el video acá para que no sea más extenso.